la democratización de la justicia, ¿no? Un proyecto de ley que hoy está estancado, está paralizado por la misma justicia que ha decidido precisamente que esto es inconstitucional, varios de sus artículos. Quisimos dialogar, hace un tiempo que queremos dialogar con esta docente universitaria de la Universidad Católica Santa Fe, la doctora Susana Bassi, que está en nuestros estudios. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por Buenas estar con noches. nosotros, aceptar. No, contrariamente, para nosotros un gracias gusto. a ustedes. ¿Qué opinas sobre esta democratización, entre comillas, de la justicia? Yo decía, Bueno, si no es algo obvio esto. Yo creo que inicialmente habría que hacer una aclaración para que Sí. se comprenda, ¿no es cierto? Lo que se tiende a democratizar, y después nos vamos a explayar sobre este verbo, no es la justicia, porque la justicia en sí es un valor, sino la democratización del Poder Judicial. Uh-huh. ¿Qué se pretendió con esta ley que no es que esté parada, sino que ha sido declarada inconstitucional, Sí. sus artículos 2, 4, 18 y 30, que al ser declarada constitucional, consecuentemente, se impidió la elección de consejeros que representaban algunos estamentos por medio de las elecciones, es decir, el sufragio, a llevarse a cabo ahora en las PASO, porque ya estaban incluidos en las PASO. Bueno, dicho esto, quiero explicar lo siguiente. La Constitución establece una forma de gobierno. Así lo dice el artículo 1, la forma representativa, republicana y federal. Representativa y republicana, que son las expresiones que el fallo de la Corte Suprema utilizó al declarar la inconstitucionalidad, sienta lo siguiente, de que el poder en su conjunto, de acuerdo a nuestro sistema institucional, está fraccionado en 3 departamentos de gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el Poder Judicial, ciertamente. Ahora, el hecho o la modalidad de selección no implica que el poder, o uno de los poderes, concretamente el Poder Judicial, que no es elegido directamente por el pueblo, no goce de la legitimación democrática de los otros. ¿Qué entiendo yo? Que se confunde la expresión democratización con elección popular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué se intentó? ¿Se intentó interferir y tener injerencia directa de la parte política del gobierno sin duda, en el Poder Judicial? En realidad, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la Ley 26.855, que estableció esta reforma en el número de composición de los miembros del Consejo de la Magistratura, la forma de la representación, la selección popular partidaria, que en esto sí hay que remarcarlo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué entiendo yo? A partir de su apreciación inicial de democratizar, si corresponde a la ciudadanía intervenir directamente en el proceso de selección de los representantes de los miembros. Ahí está. Esto es, ¿qué ocurre? La ley incrementó el número de miembros del Consejo de la Magistratura, que a lo mejor hubiera sido conveniente yo a esta altura ya explicar de qué se trata y qué función fundamental tiene, entre otras. El Consejo de la Magistratura, entiendo que es un organismo de naturaleza política, pero muy especializada. Sí, muy específica, ¿no? Muy profesionales específica, del derecho. ¿por qué? Porque la función, entre otras, la más importante que tiene, es la de intervenir en el proceso de la selección y destitución de los magistrados, con excepción de los miembros de la Corte Suprema, ¿no es cierto? Tribunales inferiores federales. Indudablemente se trata de seleccionar. Entonces, ¿qué es el Consejo de la Magistratura? ¿Dónde está ubicado constitucionalmente? Está ubicado dentro del capítulo del Poder Judicial, si bien entendemos que
lo dice la Constitución, es un organismo que tiene autonomía funcional y autarquía financiera. Sí, está dentro, pero por afuera. Por afuera, tiene autonomía. Sí. La función, entre otras, ¿no es cierto? Yo creo que es la central, la medular, es precisamente la de seleccionar e ir controlando, ¿no es cierto? El accionar de los jueces para destituirlo también. A ver, Masi, tenemos algo. Ahí sí, Masi está. A mí me gustaría que nos explique el tema del equilibrio. Que teóricamente se rompe con esta ley y cuáles son aquellos que iban a ser elegidos popularmente que para la justicia no deberían haber sido elegidos popularmente. Entonces, el Consejo de la Magistratura, en la composición establecida por esta ley que no ha sido, que ha sido declarada inconstitucional, establece que va a estar constituido por 19 miembros. ¿Sí? Hablo de la ley, luego me voy a remitir al artículo 114 de la Constitución Nacional. Uno de los representantes elegido directamente por el Poder Ejecutivo. 6 integrantes del Consejo corresponden a legisladores, 3 diputados y 3 senadores. ¿Quiénes los eligen? Los presidentes de cada Cámara, por supuesto, a propuesta de los distintos bloques y respetando la representación de la minoría. 2 por la mayoría y 1 por la minoría en cada Cámara. Este sería el poder político partidario. Los órganos que lo componen. Luego, dice la ley, que va a quedar integrado por 3 jueces de la matrícula federal. Por 3 jueces federales, por 3 abogados de la matrícula federal, ¿verdad? Y la ley establece que en esta representación deberá guardarse un equilibrio entre las distintas fuerzas. ¿Con qué intención? De que ninguno de estos sectores pueda ejercer una acción hegemónica sobre los demás. ¿A usted le parece que en una elección como se pretendía? Perdón, no quería decirle que también después dice el famoso asimismo, que este ha sido otro tema de hace referencia tratado por el fallo. A los académicos y científicos. Será, lo impone la ley, integrada por académicos y del ámbito científico en el número y modo que la ley determina. Y sí remite a la legislación. ¿A usted le parece, doctora, profesora, que un ingeniero civil, un arquitecto, un contador elija, precisamente como se pretendía en aquella ley, un juez, o determinar que otro juez salga precisamente seleccionado para que se retire por su accionar de la magistratura? ¿Estaba bien esto? Bueno, en realidad yo creo que, sin ser peyorativa, ¿no es cierto? Yo lo aclaré al principio, el Consejo de la Magistratura tiene una función muy específica. Sí. La de seleccionar a aquellos que van a cumplir la función jurisdiccional, la magistratura. Entonces, para evitar lo que ocurrió antes del 94, porque el Consejo de la Magistratura fue incorporado en la Constitución Nacional a partir de la reforma del 94, una injerencia absoluta, una discrecionalidad prácticamente absoluta del poder político partidario, el convencional introdujo la participación de los jueces y la participación de los profesionales inscriptos en la matrícula y de académicos. ¿Cuál fue la intención? En primer lugar, despolitizar al Poder Judicial, que es muy distinto a utilizar la expresión democratizar. ¿Hay una intención de politizar la justicia entonces? Yo creo que sí, indudablemente, porque el solo hecho de que la ley pretendía que la selección
se hiciera. ¿Y está bien que se politice la justicia? No, por supuesto que no, si la garantía de todo Estado de Derecho y como el nuestro es precisamente esta tensión que se la genera, independencia del Poder Judicial. Esta tensión que se genera entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial llevó a que la Presidenta hablara de un ministro centenario y habló de los 95 años de FAI. Bueno, primero le voy a contestar su pregunta si me parecía correcto que una persona no especializada en la materia interviniera en la designación. Yo puntualmente pienso que no, porque nadie más que los mismos pares, los propios jueces, que los profesionales, que son los que acuden a la justicia a buscar su servicio, y los miembros académicos específicos intervengan directamente en la elección, ¿no es cierto? Y no le veo importancia a este tema de la voluntad popular, porque lo que se ha querido, lo que se ha puesto de relieve, digamos, como fundamento a la reforma, a la ley, ha sido precisamente la exaltación de la voluntad popular como sinónimo de democratización, que el pueblo elija directamente. ¿Y lo de FAI con 95 años? Bueno, yo creo que... Es como mucho, ¿no? Es como mucho, sí, exacto, pero está dentro de la legitimidad. Porque FAI, una vez que se propuso la reforma de la Constitución, ¿no es cierto?, y se estableció que los magistrados caducaban en sus funciones cuando hubieran cumplido 75 años y que a partir de ahí requería una nueva designación por 5 años y así sucesivamente. FAI cuestionó esta disposición, es decir, buscó los canales o las vías legales pertinentes y obtuvo una resolución favorable. No solo favorable a él, sino que la Corte Suprema declaró la nulidad absoluta de este tipo de disposición, de esta disposición concretamente contenida en el artículo 99, inciso cuarto, ¿no es cierto?, que producía la caducidad. Eso tenía que ver porque no estaba originariamente en el núcleo de acuerdos que se habían previsto para la reforma, ¿no? La necesidad de reforma. En el núcleo de acuerdo de coincidencias básicas, no, exactamente, porque la reforma del 94 estaba integrada por dos ámbitos, un núcleo de coincidencias básicas y otro de temas habilitados. El Consejo de la Magistratura, a propósito, estaba dentro del núcleo de coincidencias básicas. ¿Qué ocurrió? Como consecuencia de que se incorporaba al Consejo de la Magistratura, que era entre las funciones que tiene, digamos, es precisamente la designación y remoción de los jueces, para la designación, el Consejo de la Magistratura debe emitir una terna vinculante y el Poder Ejecutivo mandarla al Senado y designarlo, ¿no es cierto? Entonces, acá está la importancia también, volviendo a retomar el rol del Consejo de la Magistratura. Había que modificar las atribuciones del presidente de la Nación, que estaban en el viejo artículo 86 de la Constitución, porque anteriormente los magistrados de la Nación eran propuestos directamente por el Poder Ejecutivo sin pasar por ese examen del Consejo de la Magistratura. Entonces había que adecuar esta normativa. El artículo 86 pasó a ser ahora el artículo 99. ¿Y qué pasó? ¿Qué hicieron? Aprovecharon esa circunstancia de que había que adaptar el proceso de selección de los jueces a las resultas del Consejo de la Magistratura y graciosamente introdujeron los convencionales, sin estar así establecido en la ley que establecía la reforma de la Constitución, no era un punto a tratar, la caducidad de los mandatos una vez que los magistrados cumplieran los 75 años de edad. En su momento, quienes intervinimos, quienes ya estábamos en la docencia o en el ámbito, siempre se sostuvo que esa modificación tenía nombre y apellido. Ya entonces estaba designada al doctor Fay, por la avanzada edad que tenía entonces. Ya tenía 80 y pico de años. Y él lo sabía muy bien, entonces ¿qué hizo? Hace una presentación por una vía autónoma, declarativa,
Y bueno, más allá de los vaivenes procesales, que tenés derechos adquiridos, que no tenés derechos adquiridos, en concreto llegó a pronunciamiento de la Corte Suprema, que esa fue otra cuestión, otro tema muy cuestionado, porque la Corte debió excusarse para entender en esa causa y elegirse con jueces para resolver esta cuestión. La Corte no lo hizo entonces, ¿y qué declaró? Declaró la nulidad, no le digo la inconstitucionalidad, digo la nulidad de esta disposición, y esta nulidad afecta, es decir, es extinguirla del mundo jurídico. No es ni para FAI y para todos los magistrados de la Nación. Exactamente. Profesora, le agradecemos mucho su presencia aquí. Gracias, porque sabemos que no suele ir a los programas de televisión, pero para nosotros ha sido muy gráfica, muy docente, y para la audiencia también, la teleaudiencia. Así que muchas gracias por esta presencia. Bueno, no, al contrario, gracias a usted y espero haber brindado algún aporte a este tema. Muy bien, le agradecemos mucho. Bueno. Vamos a la pausa a propósito del tema judicial. Maxi, en Santa Fe el ministro de Justicia, Juan Lewis, pretendería que a partir del mes de noviembre, ya vamos a la pausa, a partir del mes de noviembre, un segundito. A partir del mes de noviembre se empieza a implementar el nuevo Código de Procedimiento Penal para todos los delitos. ¿A partir de qué mes? ¿Me escuchaste bien? ¿Noviembre? Yo estoy hablando vasco. No, porque digo que lo harán en el Parque Garay. No sé dónde lo va a hacer, pero él quiere hacerlo a partir de noviembre para todos los delitos. Por eso... Bueno, no sé. Lo dijo Lewis, quiere hacerlo. Todavía no se conoció, lo vamos a conocer nosotros. Ya venimos con Fernando Fleitas, candidato a concejal.